lo adelantaba cuando nos fuimos al corte. Está Juan Amorín con nosotros, es periodista del Destape, también de Economía Política, que ahora sale por internet. También tiene su propio programa, Crónica Anunciada, en FM La Patriada. Juan, gracias por venir a Radio Sónica. Qué presentación, gracias Maxi por la invitación y bueno, saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo sentís que es hacer periodismo en la Argentina de hoy? Difícil. Hoy, lamentablemente, cada vez más difícil. Uno ama lo que hace, le pone mucho oficio, pero hay ciertas cuestiones que obviamente a uno lo exceden y que generan ciertas complicaciones. Bueno, lo que ya es de público conocimiento que sucedió con el programa, con Economía Política, bueno, la participación de Roberto en Grupo Indalo, la posterior venta ahora de C5N, hace un poco de ruido desde lo personal y también nos invita a todos a reflexionar un poco sobre la libertad de prensa y si hay libertad de prensa cuando suceden este tipo de cosas, o mismo el otro día se publicaba, bueno, cómo se había distribuido la pauta oficial del gobierno, y uno nota que, por ejemplo, a Grupo Octubre, que es el grupo, para que la gente sepa dónde está Página 12, el AM750, se le hizo un ahogo financiero pocas veces visto. Entonces, bueno, ahí es cuando uno claramente nota que se puede hacer periodismo siempre y cuando tengas el respaldo financiero y el respaldo del poder para hacerlo. Entonces cada vez está resultando más complicado en Ahora, Argentina. Juan, cuando uno habla esto, y es real, también va viendo que pasan los gobiernos y todos han intentado de alguna manera, o piensan de alguna manera, vamos a ponerlo así, que dándote pauta oficial o dándote pauta publicitaria, el periodista debe de alguna manera callar o pensar lo que dice. Y me parece que no es entender el rol de lo que nos toca, ¿no? O sea, ellos no entienden el rol de los que nos toca a nosotros. El periodista siempre tiene que investigar, siempre tiene que preguntar, por más que sea una pregunta incómoda, es nuestro rol. Y de alguna manera, si vos querés comprar algo, me parece que el periodista no es una mercancía, o no debería serlo. No debería serlo. No, bueno, tal cual. Totalmente. También es un error por parte del periodista, y creo que se fue deformando con el correr del tiempo, creer que porque te dan pauta no puedes hablar de tal o cual persona. Exacto. Había algo, me pareció algo muy interesante, sucedió el año pasado. Se había publicado la pauta que había asignado el Senado en forma directa a tal o cual periodista, y María Donel tuvo que salir a justificar por qué había recibido pauta, y lo que decía María Donel es: nunca jamás dejé de hablar de tal o cual, y era muy cierto. Nunca había dejado de hablar de tal o cual persona por trabajar en la TV pública o por recibir pauta del Senado. Entonces, no significa necesariamente que porque vos recibas pauta oficial tengas que estar alineado, pues también existe mucho ese concepto. Bueno, lamentablemente existe ese concepto porque sucede con muchísimos periodistas. Es que eso hablaría bien del gobierno que le da pauta a un periodista que no le habla bien, y también hablaría bien del periodista que se atreve a decir recibiendo pauta. Pero bueno, tiene que ver también con nuestro trabajo. O sea, nosotros de algo vivimos, los medios también de algo viven, y eso hay que entenderlo, porque si vos no sos un gran grupo hegemónico, monopólico, o que tenés la forma de hacer negocios que no es necesariamente a través de la pauta publicitaria, bueno, ahí se complica. Bueno, ahí es no hay muchos en la Argentina que tengan esa posibilidad. No, son contados con las manos. Y de hecho, si vos dejaras al libre mercado, como muchas veces intenta demostrar el gobierno, intenta decir, bueno, claro, que sea un juego democrático, bueno, probablemente te coman los medios hegemónicos. Justamente por eso se necesita la intervención del Estado y de la regulación del Estado para que todas las voces se puedan escuchar. Por eso también, retomando la primera pregunta, es un momento complicado, particularmente para los medios de comunicación, y más aún para los medios no alineados o aquellos medios que sí se dedican a investigar al gobierno actual, como Página 12. ¿Cómo fueron las primeras emisiones a través del Destape online? Bien, el domingo fue la primera emisión, una aventura completamente nueva para todos nosotros, fue readaptar a todo un equipo de producción, de edición, buscar un estudio televisivo acorde a las circunstancias, y también redescubrirnos a nosotros, porque ya no es lo mismo hacer tele que hacer un programa web. Los tiempos se acortan, tenés que tratar de ser más preciso, más conciso, redondear un poco antes, acostumbrarte a que ya no tenés los mismos sistemas, y
nada, la verdad nos juntamos todos el domingo a ver el programa fue grabado, fue un vivo falso y nada, estábamos muy nerviosos. Con Roberto jodíamos de que teníamos los nervios como si estuviésemos por salir al aire y en realidad ya estaba todo dicho, digamos. Pero sorprendió la repercusión que hubo, inclusive a través de redes sociales. Sí, fue muy positivo. Fue primera tendencia mundial, tuvo 700.000 reproducciones en horas y ahora ya tiene más de 1 millón, así que nada. Para nosotros, ese es el poder de Internet. Yo ayer jodía en las redes sociales y decía qué difícil es censurar hoy en día y qué peligroso también fue animarse a censurar a una persona que tiene tanta llegada popular, digamos, y que por más que vos lo saques de C5N, tiene una base de 100.000, 200.000 personas que lo van a ver igual el programa. Leía tu Twitter hace un tiempito, hoy a la mañana, y estaban avisando que el próximo domingo también va a haber un informe especial con cuentas de funcionarios, me imagino, de este gobierno en el exterior. Serán cuentas no blanqueadas, las que no blanquearon, digamos. Sí, lo que va a salir el domingo va a salir en el diario La Nación. En realidad es una investigación similar a los Panama Papers. Lo que nosotros conseguimos es bueno. Vieron que el consorcio de periodistas es cerrado. Exacto. Lo que nosotros ya sabemos es que el domingo se va a estar publicando algo así como los Estados Unidos Papers, con cuentas vinculadas a exfuncionarios, a funcionarios y a empresarios muy importantes que bueno, mantienen cuentas allá. No sabemos si están declaradas o no, pero promete ser algo muy parecido a los Panama Papers. Bueno, igualmente hablando de los Panama Papers, es como que acá en Argentina no se les dio la trascendencia que deberían haber tenido, y es más, la justicia no puso el foco en estas cuentas como sí pasó en algunos lugares en el exterior. No, el grado de cobertura mediática que mantiene el gobierno, y esto lo digo independientemente de lo que uno pueda pensar, claramente yo no estoy alineado desde mi posición ideológica, si se quiere, a la actual gestión, pero esto excede completamente cualquier postura, es innegable que el gobierno mantiene un blindaje mediático muy importante. El otro día escuchaba a Jorge Fontevecchia en la TV pública, que le decía a Durán Barro, le decía, no te enojes, Jaime, pero la verdad es que con el caso Santiago Maldonado el gobierno venía perdiendo mucho terreno porque había quedado muy evidenciado su grado de responsabilidad y su grado de responsabilidad al intentar encubrir el caso. Y entre viernes y domingo los diarios La Nación y Clarín se dedicaron exclusivamente a tratar de limpiar la imagen del gobierno. Bueno, el juez también, El juez también, bueno, hizo su parte, el juez Geral, designado por esta gestión, además. Sin embargo, hubo peones Hugo Alconada Amón se ha comportado excelente con esto del caso de Santiago Maldonado. Se ha portado muchísimo mejor que el oficialismo. Fue como el Durán Barba que salvó las papas y acaparó todo. Bueno, pero ahí tenés lo que hablábamos al principio, que no necesariamente por uno tener una visión ideológica, lo han tildado de kirchnerista. Uno tiene que ser periodista. Antes que todo, tenés que ser periodista. Por y ahí eso demuestra lo bien que se ha manejado Alconada Amón, ¿no? Alconada Amón y Nelson Castro también. Bueno, sí, a mí me encanta cuando los empiezan a correr por izquierda, digamos, cuando te empiezan a correr por izquierda y por derecha, que te has haciendo las cosas bien, eventualmente. No sé, por ejemplo, yo hace poco elogiaba la elección que había hecho Cambiemos y te decían, bueno, pero te pintaste de amarillo. No es que te pintas de amarillo, tenés que tratar de reconocer las cosas independientemente de lo que vos puedas. Tenés que ser ecuánime independientemente de tu posición ideológica. Totalmente, nadie pide que no tengas posición ideológica. Ahora bien, tenés que reconocer las cosas, si no es muy complicado construir algo. Juan, varias investigaciones de ustedes llegó a la justicia. Panama Papers es una, las bolsas de Michetti, la Fundación Suma, la plata negra de los funcionarios. Lo de Gladys González, los sobreprecios. Sí, entre que se me viene en la cabeza. ¿Cómo están? ¿Cómo es el estado de estas? ¿Cómo está en la justicia? Bueno, la justicia hace poco en Comodoro Pi tenía un off the record con un juez federal y el juez me decía, mirá, la verdad es que la cancha hoy está muy inclinada. No me lo decía por él en sí, sino de cómo palpaba el ambiente judicial en Comodoro Pi. Y cuando vos vas a ver las causas, claramente es así, digamos. El gobierno tiene ese viento de cola todavía a favor. Panama Papers, se terminó desguazando la causa. La compra de armas. La compra de armas todavía se mantiene.
está en el juzgado de Sebastián Casanelo. ¿Para qué compraron tantas armas? ¿Se sabe para qué se compró tantas armas? Bueno, no se sabe, era un proyecto de acá 2019, ahora lo habían frenado y ahora empezaron de nuevo con la compra. Y lo peor de todo es que en aquella carta, no sé si recordarán que Lustó le enviaba una carta solicitando el armamento, etcétera. Lustó los reconoció. Claro. Y Lustó decía para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Pero el Ministerio de Defensa no tiene esas atribuciones. Bueno, esta semana se blanqueó que Macri quiere atribuirle la lucha contra el terrorismo a las Fuerzas Armadas. El que pasa en Los otro tuiteros, lado. pues. No sé. Terrorismo de los trolls. No, ¿qué terrorismo? Ese es el problema, de la elasticidad del ¿Hay término alerta de terrorista. terrorismo? ¿Tenemos alerta de terrorismo? No existe una definición, además, del terrorismo en el mundo. Por eso es muy peligroso cuando vos hablas de terrorismo, y más aún si en este país, que cuenta con los antecedentes con los que cuenta, le atribuís a las Fuerzas Armadas de nuevo eso. Pero volviendo a esto de la justicia, claramente hay un viento de cola en Comodoro Pi favorable al gobierno, y algo que me decían también en Comodoro Pi cuando hicimos las bolsas de Michetti, yo como periodista estaba muy entusiasmado porque... Fue tu investigación, ¿no? Claro, Néstor Espósito reveló el robo y nosotros empezamos a decir, bueno, pero vayamos a la declaración jurada, veamos si tenía una declaración jurada acorde a tener 250.000 pesos y $50.000 en efectivo en tu casa. Bueno, empezamos a descubrir ciertas inconsistencias. Esas inconsistencias las fue llevando la propia Michetti hacia la fundación. Empezamos a investigar la fundación, a detectar que tenía empleados que no estaban yendo a trabajar, que esos empleados figuraban también en el Senado. Bueno, una serie de hechos que podías presuponer fácilmente que ese dinero no venía de origen lícito, o que por lo menos no se podía justificar. Cuando se empiezan a dar la ronda de declaraciones testimoniales, se empieza a avanzar en la causa, se allanaron las fundaciones, etcétera. Yo, muy entusiasmado, me junto con una persona muy importante como Oropi. Le digo, bueno, por lo que veo en la causa, y te consulto a vos como especialista, digamos, en temas judiciales. Esto va a avanzar, le pregunto. Esto va a indagatoria, le digo. Me llama la atención y me dice, no va a ir a indagatoria. Y le digo, pero te repito, le digo, como, mirá, ves todas las cartas que están sobre la mesa, me parece que esto va a indagatoria. Y me dicen, no va a ir a indagatoria porque es imposible que investiguen a un vicepresidente en su primer año de gestión. Esa fue la respuesta, y a los pocos meses salió un sobreseimiento dictado por el juez Lijo, sin haber tomado siquiera una declaración indagatoria y tomando como cierto todo lo que dijeron los testigos sin aportar una sola Contale prueba. a la gente el detrás de una investigación. Hagamos, si querés, hincapié en esa. Vos intentás comunicarte con la vicepresidenta de la Nación, le preguntás de esto, te recibe. ¿Cómo es esa relación con los prensas, esa relación con la propia vicepresidenta? Te pregunto esto porque a veces, viste, se enojan cuando vos sacás una investigación, pero no me preguntaste. No, muchas veces trataste de acceder, pero no te respondieron. No, siempre, digo, otra cosa que también está bueno aclarar y contar, porque también, por ejemplo, al Conada Mon lo corren con que le avisó a Macri. No es que le avisó. Vos como periodista tenés que consultar las fuentes y le tenés que decir, mirá, yo tengo esto para publicar. Bueno, en el caso de Michetti fue algo muy parecido. Lamentablemente, y algo que hablábamos un poco recién fuera del aire, los prensas, los funcionarios tienen, y es un pecado que no viene de esta gestión, sino que viene desde mucho antes, que suelen tener muy mala predisposición con aquellas personas que investigan o incomodan a tal o cual partido político. Nosotros, cuando iniciamos la investigación... Sí, ¿qué pasa de ambos lados del mostrador? Por Pasaba eso. durante el gobierno anterior también, ¿eh? Cuando alguien le preguntaba a un periodista, por ejemplo, de Clarín, que estaba peleado, le preguntaba, tampoco tenía mucha onda. Bueno, Capitanich contestándole marmota Claro. a Guillermo Carnota. Claro. Por eso digo, excede completamente esta gestión. Es algo que culturalmente hay que cambiarlo por Sí, completo, es verdad. porque imposibilita un montón de cuestiones, y además expone a los políticos un montón de cuestiones, pues se termina publicando sin chequear, sin llamar a las fuentes. Se termina generando un caldo muy, muy peligroso. Además hace no creíble al medio y al periodista después. No, totalmente. Sí, es verdad. Bueno, nosotros nos comunicamos con la gente que maneja o que está allegada a Michetti. Nos contestaron obviamente muy mal. Sí, en ese momento era Paula Schuster, me imagino. Sí, sigue siendo, si no me equivoco. No, ahora es jefa de prensa del Senado. Ah, bien. Particularmente, digo, no me gusta dar nombres propios, pero bueno. Pero todo el mundo en el medio lo sabe que en ese momento era Sí. así. No, y de hecho, Roberto también blanqueó que una de las respuestas que nos dieron fue: nosotros nos vamos a quedar con ese portal
de mierda que manejan ustedes. Digamos, la respuesta fue esa y a partir de allí, cada vez que intenté contactarme, recibí negativas o por lo menos la respuesta de no vamos a hacer declaraciones. De hecho, hace poco volví a contactarme con Paula porque estamos prontos a sacar una nota respecto a eso y lo primero que me contestó fue: nosotros no les vamos a dar declaraciones, no sé por qué seguís insistiendo con el tema. Ya. Bueno, pero vos chequeás, vos fuiste a la fuente. Siempre, después, sí. Juan, ¿cómo ves el gobierno del presidente Macri? Yo decía cuando abría el programa hoy que a veces, o en la historia argentina se dice, las reformas que no hace un presidente en los primeros 100 días nunca la va a poder plasmar en el resto de su gobierno. Y sin embargo, ahora está pasando algo distinto con el presidente Macri, que lanza una reforma que parece ser profunda, que parece ir al hueso, cuando uno la ve a priori parece simplemente beneficiar, no digo a los empresarios, digo a un sector social, no a los empresarios, sino a un sector social, claro. Parece que esto lo va a hacer en su segunda parte del mandato. Bueno, a ver, separemos por un lado lo político, por otro lado lo estructural o la discusión de fondo de las cuestiones. Desde lo político, la verdad no tengo más que deshacerme en elogios para el armado que supo hacer Cambiemos. Realmente es y lo impresionante también, y elogiable. Mucha gente dice comunica mal. No comunica mal. Comunica lo que tiene que comunicar. La hacen perfecto. Sí. No les entra, literalmente, no le entra una bala al gobierno. Y si hay algo que hizo muy bien el gobierno fue dividir la oposición. Entendió que el divide y reinarás lo iba a llevar a poder hacer este tipo de cosas. Fíjate que suspendieron todos los ajustes, suspendieron todos los tarifazos, suspendieron cada una de las medidas que podrían llegar a resultarles perjudicial, desde lo electoral, por ejemplo, al fin del fútbol, el tarifazo del gas lo dividieron, ahora se puede pagar en cuotas. Digo, hicieron todo muy bien como para decir, bueno, ganamos las legislativas y ahora sí vamos a fondo. Ahora sí el gobierno pone cuarta a fondo en cuando ya tiene al peronismo discutiendo puertas adentro cómo se rearma, Schiaretti diciendo cómo nos rearmamos a 2023, ya ni siquiera a 2019, y mientras el peronismo se pelea... No, en off eso ya mucho te lo dicen, ¿eh? No, sí. 2 años está perdido, te dicen el peronismo. No, ya saben que acá hay un revival o de Macri o de quien Macri decida, pero dentro del peronismo no están muy seguros que van a ganar en 2 años. Y encima ese es el problema, porque ganar por 40% a nivel nacional sigue siendo minoría. Sí, está bien, pero hay que ver si el resto saca más de ese 40. Bueno, la gran cuestión es justamente cómo hace la oposición para rearmarse en medio de todo esto cuando te están tratando de meter, le decimos reforma, pero la verdad es que es una precarización laboral bis. Hay algunos atenuantes, hay algunas cositas que pueden llegar a estar un poco mejor para los trabajadores, pero después... Digo, la base de la reforma va claramente contra los trabajadores y favorece a un sector empresarial, ni siquiera a los empresarios, como decías vos. Pero por eso digo, el gobierno realmente teje muy bien políticamente. Hay un sector social, esto es lo que no se está debatiendo. Hay un sector social que se está viendo beneficiado con muchas medidas, no solamente con esta reforma, sino también con lo previo, ¿no? Esto que se había dicho de sacar el impuesto a lo conocido, entre comillas, como el impuesto a la riqueza, bajarlo progresivamente al 0,25. Sacar impuesto a los autos de lujo, al champán, a las retenciones, a la soja, a la minera. O sea, son muchas cosas que te vas dando cuenta que van mejorando la vida de un sector, del que ya no estaba mal, pero la van mejorando, perjudicando en detrimento de otros sectores. Y tal vez mismo sí, que vos decís, lo dijo José Luis Espert, justo hablábamos de correr por izquierda, correr por derecha, pero José Luis Espert está en contra de esto. Uh-huh. Y hay otra cosa, tal vez no estoy tan seguro como dicen algunos que el sector más perjudicado sean las clases más desprotegidas, porque no se ha tocado hasta ahora gran parte de los subsidios. Me parece que acá los más perjudicados, como siempre, es la clase media, y la clase media todavía no se está dando cuenta o no se está queriendo dar cuenta. Ayer el economista Javier Miller, en una entrevista telefónica, le pregunté cómo le pregunté cómo había definido cómo define el gobierno, y lo definió como socialista amarillista. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí, socialista. El socialismo amarillista no es rojo, ahora es amarillo. ¿Te acordás que le hicimos esa pregunta y que Dalsó me hizo como una cara como diciendo, no preguntes eso?
Tal vez esto tenga que ver porque el presidente es Macri, Bueno, porque es puede ser. millonario, porque es empresario, porque viene de ese sector. Puede ser, yo creo que es un poco una falacia que muchos eligen creer y tampoco termino de entender por qué, porque como vos decís, hay mucha clase media que te dice, bueno, hay que ceder porque... Y el otro día Macri, como presentaba las reformas, lo que decía es, bueno, con esto sí vamos a poder bajar la pobreza y el desempleo. Bueno, el desempleo puede ser que lo bajes un poco. Ahora, ¿a costa de qué bajas el desempleo? ¿A costa de pasantías por un año? Digo, bajar el desempleo no significa exactamente reducir la pobreza. Vos podés tener altos índices de empleo, pero si no ganan por arriba de la línea básica, bueno, no te va a servir de mucho. Bueno, justamente esa es la discusión de fondo. Y una de las falacias que cree el sector empresarial, y cuando digo el sector empresarial, también lo referencio a Macri dentro de eso, porque independientemente de que hoy sea el presidente, mantiene el pensamiento de un empresario o de administrar un Estado como si fuese una suerte de gran grupo económico. Bueno, una de las grandes falacias que creen es que bajando los costos laborales, algo que dijo siempre, se van a poder solucionar un montón de cuestiones que ya vivimos en Argentina y que no se pudieron solucionar. Habrá que ver, y me parece clave y que no se está hablando tanto de eso, qué posición toma el sindicalismo con esto. En Argentina se supone o tenemos una historia donde el sindicalismo jugó un papel protagónico justamente cada vez que se quisieron avanzar sobre los derechos laborales. Vos recién hablaste de la inteligencia del gobierno. Relacionado con esto, que se viene con la reforma laboral, se está hablando de que se van a dar de baja más de 500 sindicatos. Entonces, está íntimamente relacionado a decirle, bueno, mira, nosotros vamos con esto, a ver hasta dónde vas a ir vos, le dicen al sindicalismo, mirá que vos no tenés los papeles muy en regla, mirá Claro. que no estás muy en orden. O sea, hay una inteligencia por parte del gobierno en plantear los temas, como que tienen un plan B para presionar. Lo mismo que está pasando con la justicia, ¿no? Exactamente igual. Te pregunto en relación a qué pensás de las cosas negativas que se hablan en este tiempo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del peronismo, porque para llegar a esta situación de la oposición se han hecho muchas cosas mal. Y entre las cosas que se han hecho mal, y que algunos al principio no creían, o que, han sido actos de corrupción. Que uno puede decir, bueno, algunos son aislados, uno no puede poner en el fuego las manos por todo el mundo, pero bueno, se van descubriendo cosas, y las cosas que se van descubriendo, que algún periodista en algún momento decía, terminan en la justicia y parece haber pruebas. Entonces, ¿qué pensás de todo eso? Bueno, en primer lugar, cuando vos tenés, por ejemplo, un ex secretario de Obras Públicas revoleando bolso con $9 millones, algo mal hiciste eventualmente. Y si vos lo desconocías, que podés desconocerlo, digo, yo creo que hay ciertos funcionarios que desconocían por completo el funcionamiento, igual, es tu responsabilidad, vos no podés dejar de hacerte cargo por desconocimiento de tal o cual cosa. Digo, con la misma veracidad o con el mismo ímpetu que le exigís a este gobierno transparencia y que podés decir, así como decimos, no sé, la Gendarmería es responsable, por ende Patricia Burri es responsable, por ende Mauricio Macri es responsable del caso de Santiago Maldonado. Bueno, lo mismo sucede cuando vos tenés a el ex secretario de Obras Públicas tirando bolsos y después te enterás que vivía en la casa que le había armado un contratista del Estado, que ese contratista era el cuarto en recibir obra pública de su parte y de la gestión de planificación. Entonces, bueno, Alguien tendría que haber tocado el timbre, alguien se tendría que haber avivado que no estaba todos bien. estos años nadie se enteró que José López vivía en la casa de un contratista del Estado y que alquilaba un departamento en Avenida Las Heras de otro contratista casualmente. Bueno, ahí es donde están todas las cuestiones donde creo que el kirchnerismo hizo la vista gorda y terminó pecando, y justamente te permite lo que yo muchas veces digo cuando me junto con representantes de la política off the record, lo que les digo es, bueno, ustedes le regalaron la cancha también al macrismo para que haga eso hoy en día. Después, bueno, hay un montón de causas que están tramitando en la justicia y que sería muy apresurado a mi parte como periodista decir, bueno, acá presumo, sí tengo un pensamiento, sí tengo una impresión personal. Algunos le regalaron la cancha, yo creo que más de uno se debe estar agarrando la cabeza de por qué no apoyaron tanto la candidatura de Scioli, ¿no? Ah, bueno, no, ni hablar.
2015 es otra discusión, o que la apoyaron, se dieron cuenta tarde, digamos, hicieron los números y dijeron, no, pará, al final sí lo necesitamos. Claro, Bueno, cual. no, ni hablar. Y después hay otra cuestión, digo, me parece que también se mezcla los posibles actos de corrupción que podemos llegar a presumir que sucedieron con, digo, hasta en eso es vivo el gobierno para aprovechar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a Debido, hoy detenido, se le hizo todo un proceso de demonización, si se quiere. Digo, claramente es uno de los apuntados como posibles corruptos del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Pero a la vez le haces un proceso para desaforarlo, primero sin ningún tipo de pedido del juez, fracasa. El juez le termina armando un pedido a medida a la Cámara de Diputados, lo desaforás y lo metés preso. Y lo cierto es que hoy tenés un diputado de la oposición, si corres los nombres propios, un diputado de la oposición que fue desaforado, que está preso y que no tiene ni siquiera una condena de primera instancia. Entonces ahí se mezcla un proceso de persecución y de revanchismo que para mí existe hoy por hoy con los actos presumiblemente corruptos. Digo, me refiero también, por ejemplo, al caso Milagro Sala. Corramos los nombres propios. Una dirigente social opositora a un gobierno provincial, el gobierno provincial arma todo un sistema de justicia designado por él, la detiene primero sin ningún tipo de causa, y después le arma 3 causas, y con el correr del tiempo esas causas se van cayendo, se van apelando, pero lo cierto es que mientras tanto está presa, lleva casi 2 años detenida, y que después, si se llegara a comprobar que es culpable, vos tenés un proceso viciado de cuestiones que te van a llevar a pensar que es inocente. Entonces, terminás haciendo todo mal, porque yo no quiero estar acá sentado defendiendo a David, pero sí quiero estar acá sentado defendiendo al Estado de Derecho. Juan, para finalizar, me gustaría, lo habíamos hablado, preguntarte por el caso Santiago Maldonado. Yo tengo una teoría que la he esbozado al aire, por eso te la digo a vos, que es tan sencilla como el no preguntarse el por qué termina corriendo la gendarmería a los mapuches, y en este caso Santiago Maldonado, que estaba en la ruta. Es tan sencillo como un amigo que llama a otro y que le dice, che, mira, tengo este problema en la ruta, me solucionares este problema. La conozco a Analía hace 15 años, yo soy presidente de la Nación, y Analía me dice, che, Maxi, tengo este problema en la puerta de mi casa, me llamás Edenor, y yo, ¿a quién voy a llamar? Al ministro de Energía, le voy a decir al ministro de Energía que le solucionen el problema a Analía, y Analía va a llamar a su subalterno, a su jefe de gabinete, y su jefe de gabinete le va a decir, solucionarle este problema a mi amigo. Me parece que es ahí donde no se está apuntando. Me parece que no se está apuntando a la orden directa que hubo acá por el caso Santiago Maldonado. Y es por esto que se habla de todo el encubrimiento, que la familia, imagino, debe tener mucha más información que nosotros. Es tan sencillo como eso. ¿Qué hacía un jefe de gabinete para correr a 11 personas cuando Corriente Callado está cortado todos los días con 150 personas, y el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad no va? Sí, no, es exactamente así. Por eso te digo también, en esto juega mucho la complicidad mediática. Yo creo que se sí. hace. Digo, Pablo Nocetti no habló más. Hoy sigue cobrando un sueldo por parte del Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, está de licencia, pero nunca jamás dio ningún tipo de explicaciones. La propia Patricia Bullrich... Porque si tiene que dar explicación, le van a preguntar, ¿quién te pidió ir ahí? Entonces vos tenés que decir la ministra, y cuando le preguntan a la ministra, ¿quién te pidió ir? Y vos tenés que decir, el presidente. Y además, como vos Una decís, cadena de mandos. Te mandan a un operativo, de ese operativo resulta una persona desaparecida, y fíjate el grado de impunidad que maneja hoy por hoy el gobierno, porque el caso es realmente muy grave. Lo que sucedió, y es todavía más grave, bueno, ni hablar las campañas en redes sociales diciendo que se ahogó y responsabilizando a la víctima o poniendo el ojo sobre la víctima. Llegaron a decir hasta que era familiar de Vaca Narvaja. Fue realmente una Tenés vergüenza. razón, mira, me había olvidado de eso. A mí lo que me pasó... Que me acuerdo que Camilo vino al programa y me dijo, pero no sé por qué están diciendo. Tenés razón. Yo me acuerdo que le olvida. hablé a Camilo y le digo, ¿qué es esto? Y me dijeron, no... O sea, lo que me decía él es No un lo podía delirio. creer. Tuve que hacer un video explicando. Bueno, a mí lo que me pasó con el caso Maldonado es que me dio muchísima impotencia y hasta me corrió un poco del eje. Realmente me daba tanta bronca, sobre todo la semana esa que se descubre el cuerpo el martes y el viernes tenemos la confirmación.
me acordaba de todas las operaciones que montaron, la cantidad de cosas que dijeron en Mendoza, en San Luis, tierra del el matrimonio de Entre Tierra Ríos. del Fuego, el camionero de Entre Ríos, que se había pasado a Chile y que era un sacrificado, Hacía karate. que hacía karate y que por eso no lo habrían podido detener. Fue prácticamente que se te rían en la cara, y por eso digo también que el gobierno maneja cierta inmunidad. De Pablo Nocetti no se sabe absolutamente nada en el día de hoy, sigue en su cargo, es decir, ya ni siquiera estamos hablando de si la ministra de Seguridad tiene que renunciar o no, estamos hablando del propio jefe de gabinete que dirigió el operativo, que dijo que no lo había dirigido, que finalmente se comprobó que sí, y que sigue en su cargo, digamos. Las responsabilidades, lamentablemente, en este país, hasta que no cambie el viento favorable que mantiene el gobierno hoy, no va a cambiar. Y lo que más me desilusiona es pensar que en la posibilidad de que nunca se sepa. La verdad, eso sí me preocupa y mucho. Juan, te tengo que agradecer por venir a Radio Sónica, gracias, me parece que ha sido una entrevista muy interesante, te hemos preguntado de diferentes temas y tu visión. Bueno, ya conoces la radio, la conocías por redes sociales, ahora ya la conoces personalmente. Sí, gracias a ustedes por la invitación y por la charla. Está muy bueno también tener un rato para parar la pelota, reflexionar un poco en medio de la vorágine. Y nada, muy muy bueno el programa y muy linda la radio. Bueno, muchas gracias. Juana Morino en Radio Sónica.